Y vamos a seguir generando números aleatorios. Que, ¿saben qué? Voy a... Ya, digamos, esto era para mostrarles cómo generar números aleatorios enteros por si dudaban en qué número poner acá, el libro no nos daba más datos, ¿qué hacemos? Pues podemos generar aleatorios en Excel multiplicándolo por 100 y si es que no quieren que se mueva, como en este caso, que se mueven todos estos números aleatorios, entonces le damos copiar, pegar, pegado especial y valores. Y ahora sí, estos números ya no se mueven para nada. Se quedan ahí estáticos. Entonces voy a ir copiando los números aleatorios para abajo. Que como son aleatorios, pues hasta no es necesario hacer estas operaciones en Excel. Directamente colocamos cualquier número que pensemos y ya. Pero ¿por qué hacemos esto en Excel? Porque nosotros podríamos estar pensando en un número, por ejemplo, 2, 3 y después, bueno, 5. O sea, nosotros le estamos asignando un número. Pero el Excel no piensa, simplemente da cualquier número al azar, completamente al azar. Pero nosotros podemos estar condicionados a entregarle un número. Entonces, es por esto que lo hacemos de esta forma. Pero igual es válido, digamos, darle el 1, 5, 30, 39, 66, 96, 33, y así. Bien, vamos a ir asignando números aleatorios mientras vayamos resolviendo el ejercicio. Hasta mientras vamos a hacer con lo que tenemos. 11, a ver, acomodamos, listo. Bien, ahora teníamos solamente hasta aquí. Teníamos solamente hasta el minuto 10, que es la tabla que nos da el libro. Ahora nosotros tenemos nuevos números aleatorios y vamos a ver cuál es nuestro rango de llamadas que entran. Llegadas es 11, buscamos 11, tenemos entre 0 y 21, 0 llamadas. 0 llamadas. Como no hay ninguna llamada que entre, pues entonces no voy a necesitar asignar una transferencia, ¿no? Para nada. Para nada. Entonces directamente le pongo número de llamadas respondidas 0, no entró ninguna y el servidor está ocioso porque ni siquiera le llegó llamada. Y aquí vamos a ir poniendo 1 cada vez que tengamos un sí, solamente para sumar al final y tener un valor. A ver, acá 4 igual, entre 0 y 21 no van a llegar llamadas. 0. Y borramos este número. Como no llegan llamadas, no hacemos asignaciones, entonces el servidor queda ocioso. A ver, 41. Está en 22 y 55. Llega una llamada. Vamos a sacar una captura. Para ir viéndolo de esta forma. Pero hay una
opción en Excel para verlo de esta forma, pero yo le saqué una fotocaptura nomás. Ya. Entonces, número de llamadas realizadas, 1. Vamos a tener un número aleatorio, digamos, pongámosle 42. Entonces, la primera llamada se transfiere o no. 42, vamos a nuestra tabla de llamadas transferidas. 42 está entre 0 y 59, sí se transfiere. Sí se transfiere la llamada. Como solamente es una llamada, se transfiere esa llamada al servidor. Entonces, se responde a esa llamada. Llenamos nuestra tabla de llamadas no respondidas. Como se respondió esa llamada, entonces aquí es 0. Se respondió esa llamada, entonces el asistente no está ocioso y no le colocamos nada, ¿sí? Ahora vamos a ver en esta opción 97, estamos en 94 y 99, llegan 4 llamadas. Vamos a tener un número aleatorio de 6, vamos a ver. Esta es para si se transfieren o no las llamadas. Vamos a otro. A ver, 58 se transfiere porque tenemos 4 llamadas. La primera llamada se transfirió, la segunda llamada se transfiere o no se transfiere. Tenemos 58. De 0 a 59 sí se transfiere. Entonces, esta llamada sí se transfiere. Ahora vamos a ocupar otro número aleatorio para ver si la tercera se transfiere o no. Esta es la tercera. 54. Sí se transfiere la llamada. Ahora para la última llamada que llega, vamos a tener nuestro número aleatorio y vamos a ver, 22 está entre este rango y sí se transfiere. Ok, entonces todas se transfirieron. Quiere decir que, como todas se transfirieron, solo una se pudo responder. Todos llegaron a el servidor, pero recordemos que tenemos este apartado del ejercicio que nos dice si llegan a la oficina, o sea, si llegan al servidor, solo la primera respondida. Entonces responde esta llamada y estas 3 quedan sin responder. Entonces colocamos acá 3 llamadas sin responder. Entonces el asistente no está ocioso porque está respondiendo la llamada, entonces lo dejamos en blanco. Entonces, ¿hay alguna duda hasta acá? Ya hemos visto cuando llegan 0, cuando llega 1, cuando llega 4 y, y ver cómo se utilizan las columnas. Si tienen alguna duda, encienden el micrófono y me avisan, ¿no? Entonces tenemos acá número aleatorio de 56. Vamos a la tabla de llegadas. 56 está aquí. 2 llamadas llegan. 2 llamadas. Acá, como tenemos 2 llamadas, entonces vamos a ver si la primera se transfiere o no se transfiere.
Vamos a requerir un número aleatorio. Vamos a ver si es que con 72 se transfiere o no. De 60 a 99 no se transfiere. ¿Y qué tal la segunda llamada? Que son dos llamadas. La primera no se transfirió y la segunda llamada, este es 93 y está en el rango de que no se transfiere. Bien, entonces como eran solamente dos llamadas, llenamos estas dos columnas, la primera y la segunda. Entonces ya podemos responder las últimas dos, que es, bien, tenemos nuestras dos llamadas en el servidor. Bueno, veamos si es que están en el servidor primero. Nos dice que no se transfiere la primera. Bueno, entonces no llega al servidor. Y la segunda tampoco se transfiere, entonces no llega al servidor. Entonces, si es que no llegan al servidor, si es que no se transfieren, quiere decir que estas dos fueron respondidas por el docente o la docente. Como fueron las dos respondidas, entonces se respondieron todas. Como se respondieron todas, le colocamos 0, porque esta es la tabla que nos da el ejercicio. Tenemos que respetar esa tabla. Entonces, ¿el asistente está ocioso? Claro que sí, porque como la primera no llega hacia él, llega al docente, luego la segunda no llega hacia él, pero sí llega al docente, pues entonces queda ocioso, ¿no? Se queda ahí sin hacer nada. Entonces tenemos el valor de 1. Y así vamos a ir llenando hasta el final. Vamos a ir hasta el final porque esto es largo, va a ser muy, muy largo. Tenemos 1 hora que simular. Vamos a ver, vamos a simularlo hasta aquí, ¿ok? Vamos a simular hasta las 20 minutos simulemos. Ya ustedes hacen el resto. 20 minutos simulemos. Para ver, solo para ver, solo para responder el inciso B por el momento. Y responder el inciso A para que nos dé el tiempo de hacer. Bien, tenemos el número aleatorio 54. Vamos a la tabla de llegadas. 54 está entre 56 y 80. Tenemos dos llamadas. Como llegan dos llamadas, vamos a tener que poner un valor si se transfiere la primera. Se transfiere la primera, vamos a ver, 25 está en el rango de que sí se transfiere. Ok, luego vamos a tener la siguiente número aleatorio, que es 1. 1 está entre 0 y 59, sí se transfiere la llamada. Entonces esta llamada sí se transfirió. Ok, tenemos nuestro servidor. De que como tenemos que la primera llamada se transfirió al servidor y la segunda llamada también se transfirió al servidor, entonces, ¿qué nos dice el inciso? Solo la primera es respondida. Entonces, ¿cuántas son no respondidas? Una. Una quedó sin ser respondida, que está acá. Y el asistente no está ocioso. ¿Por qué? Porque ya recibió esa llamada. Entonces, está ocupado. Lo dejamos ahí tranquilo que responda su llamada.
Tenemos 93. Está en esta fila. Llegan 3 llamadas. No están 3 llamadas. Vamos a requerir números aleatorios para la primera, la segunda y la tercera llamada. Entonces decimos que como son 3 llamadas, la primera, vamos a ver si se transfiere, son 77. Vamos a nuestra tabla de llamadas transferidas. 77 está entre 60 y 99. No se transfiere, me dice. Me dice que no se transfiere. Entonces, vamos a ver la segunda llamada. 90 está en el rango de que no se transfiere. 34. Vamos a ver el rango, si se transfiere. Mi tercera llamada sí se transfirió. Ahora vamos a ver cómo está la situación en nuestro servidor. Nos dice que mi primera llamada no se transfirió, entonces se fue al docente aquí. Vamos a ponerla como si esta fuera nuestra casilla del docente. No se transfirió, entonces se fue al docente. La segunda tampoco se transfirió, entonces 2 fueron al docente. La tercera sí se transfirió, entonces esta fue al servidor. Ahora, ¿qué ponemos en nuestra columna de no respondidas? Aquí tenemos que las 3 sí se respondieron, porque la primera no se transfirió, la respondió el docente. La segunda tampoco, entonces la respondió el docente. La tercera sí se transfirió, pero teniendo el apartado del ejercicio, solo la primera se responde, entonces esta sí se respondió. Entonces tenemos que todas se respondieron. Y además el asistente está ocupado. ¿Sí? Vamos por nuestras siguientes últimas 3. Vamos a hacerlo un poquito más rápido esto. 5, ya sabemos dónde ubicar, 0. Acá traigamos un número aleatorio. 13. Tenemos, bueno, tenemos 0 llamadas, ¿no? Como tenemos 0 llamadas, entonces no llegan llamadas y el asistente está ocioso. Porque como no llegan llamadas, pues está ahí sin hacer nada. Entonces colocamos 1. Ahora, veamos. 79. Vamos a nuestra tabla. 79. Llegan 2 llamadas. Como llegan 2 llamadas, entonces vamos a tener números aleatorios para la primera transferida y la segunda transferida. Entonces, vamos a ver si se transfiere o no. 13 está en 0 y 59, entonces sí se transfiere. 37 está en esta columna también, sí se transfiere. Bien, entonces tenemos que la primera llamada sí se transfirió, entonces se fue al servidor. La segunda llamada también se transfirió, entonces se fue al servidor. Ahora vamos a verificar esta parte de acá. Solo la primera se respondió, entonces ¿cuántas quedan volando? 1. Y el asistente ocioso no está ocioso, se está ocupado. Entonces no le ponemos absolutamente nada aquí. Ahora vamos a ir por nuestra última fila. Tenemos 96. Vamos a nuestra tabla de llegadas. Está acá. Tenemos 4 llamadas que llegan. Llegan 4 llamadas. Traigamos nuestro número aleatorio.
número aleatorio para la primera llamada, para la segunda llamada, para la tercera llamada, por acá, y para la cuarta llamada. Entonces, 3 para la primera llamada. Sí se transfiere, me dice. 66 para la segunda llamada. Aquí no se transfiere. 16 para la tercera llamada. Acá sí se transfiere. 95 para la cuarta llamada. Está en este rango y no se transfiere. Bien, ahora tenemos nuestras 4 llamadas. Estas son nuestras 4 llamadas. Y bien, nos dice que la primera, si se transfirió, entonces va a llegar al servidor. Si se transfiere, va al servidor. Si no se transfiere, va al docente. Si se transfiere, va al servidor. Si no se transfiere, va al docente. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos 2 respondidas y como aquí solo la primera se responde, ¿cuántas quedan volando? 1. Entonces colocamos 1. ¿El asistente está ocioso? No, porque ya respondió mi primera llamada. Entonces no le colocamos nada. Bien, ahora sí, ya simulamos por lo menos hasta el minuto 20, que era nuestro objetivo hasta ahorita, porque lo demás es seguir haciendo con el mismo procedimiento. Entonces ya tenemos nuestra tabla de simulación para 20 minutos. Bien, entonces, si es que ya tenemos, digamos, nuestra tabla simulada 1 hora, que es lo que tenemos que hacer, vamos a responder el inciso B, que es el inciso para la simulación. El inciso B nos dice simule a partir de las 10 a.m. hasta 1 hora. Entonces, supongamos que hasta aquí es 1 hora. Supongamos. El inciso C nos dice qué proporción del tiempo está el teléfono del asistente de oficina. Vamos a ver. Vamos a... Bueno, vamos a colocar una suma aquí. Vamos a colocar tiempo que el asistente tiempo que el asistente responde llamada. No olvidemos que nuestra tabla está en minutos, así que vamos a sumar los minutos que el asistente está respondiendo a las llamadas. Vamos para eso, ver si es que tenemos una columna para eso. Dice llamadas no respondidas, no nos interesa. El asistente ocioso nos dice si está desocupado. Entonces necesitamos que el asistente esté ocupado.
asistente ocupado son el resto, ¿no? El resto de las que marcamos con 1 aquí. Entonces vamos a marcar con 1, 1, 1, las sobrantes, digamos. 1, 1. En estos minutos nuestro asistente está respondiendo sus llamadas. Entonces vamos a sumar nuestros minutos. Es que esto está en... A ver. Le puse sumar. Suma. Ya. Entonces, 13 minutos. Entonces, el tiempo que el asistente responde son 13 minutos, que es lo que no está pidiendo el ejercicio, el inciso C. ¿Qué proporción del tiempo está al teléfono, al asistente en la oficina? Lo que vamos a hacer acá va a ser por 20 minutos. Entonces vamos a dividir nuestros 13 minutos entre el tiempo que hemos calculado. Nuestra simulación fue hasta el minuto 20 y nuestro asistente responde 13 minutos. Entonces, nuestro asistente está ocupado el 0.65% de todo el tiempo aquí. Ahora, ¿qué nos dice la siguiente pregunta? ¿Qué proporción de las llamadas telefónicas no son respondidas? Me dice. Entonces, a ver. Tiempo, llamadas no respondidas. El tiempo de que mis llamadas no van a estar respondidas van a ser estas de acá. Ya, ahora voy a hacer una nueva columna. Voy a poner minutos. Y este va a ser en minutos también. No respondía en minutos. Bien, entonces vamos a ver cuáles son nuestras llamadas que no son respondidas. En este minuto hay una llamada no respondida, entonces en el minuto 1 mi llamada no ha sido respondida. En el minuto 1 también tenemos que mi llamada no ha sido respondida. En el minuto 2 tengo llamadas no respondidas, entonces le pongo un número 1. En el minuto 3 tenemos llamadas no respondidas, entonces le coloco solamente 1. Podría parecer que le coloquemos un 2 aquí, porque son 2 llamadas no respondidas, pero nos está pidiendo la proporción que las llamadas no son respondidas. Si es que por el tiempo que las llamadas no son respondidas, entonces hasta ahora tenemos que en este minuto, en el minuto 3, nuestras llamadas no son respondidas, entonces sumamos un minuto aquí. Esto no lo anotamos como
llamada no respondida porque no tenemos llamadas, entonces si seguimos con nuestra lectura. Acá tenemos llamadas no respondidas, entonces suma 1 minuto. Aquí no ocurrieron llamadas, aquí tenemos llamadas no respondidas, entonces 1 minuto. Acá no ocurrieron llamadas, aquí sí ocurrió 1 minuto. Acá sí ocurrieron llamadas, aquí 1 minuto. Aquí sí ocurrió una llamada, entonces 1 minuto. Bien, entonces vamos a ver cuánto es el tiempo que nuestras llamadas no fueron respondidas. De los 20 que calculamos, vamos a tener que 9 minutos de nuestros 20 que calculamos, nuestras llamadas no son respondidas. ¿Pero en qué proporción? Pues vamos a dividir 9 minutos entre los 20 minutos que nosotros simulamos. Había sido que menos de la mitad del tiempo nuestras llamadas no son respondidas. Bueno, al menos estamos respondiendo la mayor cantidad del tiempo. Entonces, su complemento vamos a sacarlo tiempo asistente ocioso. El tiempo asistente ocioso va a ser la suma de esta columna, que va a estar ocioso 13 minutos. No, a ver. Acá. 8 minutos, porque cuando nosotros estamos acá en esta columna estábamos respetando la columna del libro, que nos decía que le pongamos sí cuando el asistente está ocioso. Y acá vamos a colocar asistente ocioso en minutos. Entonces, 8 minutos que el asistente está ocioso y nuestra proporción va a ser de los 8 minutos que el asistente está ocioso, tenemos 4%, a ver. Tenemos 13. Claro. A ver, ¿cuántos decimales? 40. Bueno, debe ser por los decimales acá. Porque si tenemos que el asistente está ocupado, ¿dónde es? Sí, todo está bien. Hasta de 0 a 20. Debe ser porque no estamos contando el minuto 0. Ok. ¿Qué pasa? Que como tenemos la proporción de 0,65, este tendría que ser lo que resta del 0,65. Entonces, en nuestras proporciones tenemos que contar este minuto, el minuto 0. Acá, este minuto 0. Ya, lo vamos a contar. Entonces, contando el minuto 0, pues serían 21 minutos en realidad. A ver, y acá tenemos 21 minutos.
y nuestra suma entre este más este nos tendría que dar el 100%. Y está correcto. Ahora sí. Y el tiempo que nuestras llamadas son respondidas, vamos a sumar el tiempo que nuestras llamadas son respondidas. Para eso voy a crear una nueva columna. Entonces, si las llamadas acá no fueron respondidas, entonces acá sí fueron respondidas. Acá esta sí fue respondida. Acá. Y todo esto sí fueron respondidos. Bien. Y hasta acá se acaba. Tiempo de llamada respondida. Sumamos esta columna y nuestra proporción entre... Se respondieron 12 llamadas en los 21 minutos que nosotros calculamos. Y esto nos tiene que dar el 100%. No, son decimales. Me dio el 100%. Entonces, estamos calculando el tiempo ahorita. Y ya responderíamos el inciso C. Porque dice, ¿qué proporción del tiempo está el teléfono, el asistente de la oficina? Está el 62%. 62% el asistente está respondiendo las llamadas. Está bien ocupado. Entonces, el inciso C nos dice qué proporción de llamadas telefónicas no son respondidas. El tiempo de las que no son respondidas es 45%. Pero este es el tiempo. Nuestro último cálculo va a ser para el número de que las llamadas no se respondieron. Número de llamadas no respondidas.